Mucho gusto de saludarlos, pidiéndole disculpas por no haberle dado clases el día martes, pero la verdad es que estaba muy enferma, ya voy mejorando, pero disculpen. Vamos a reponer hoy la clase del día martes y la de ahora. Así que vamos a seguir con lo que estábamos hablando en la facultad, que es muy importante. Muchas gracias, muy amable, Nelson. Se lo agradezco mucho. Entonces vamos a seguir hablando de lo que estábamos hablando. El Estado ha sido definido de diferentes maneras, pero para las finanzas públicas se puede utilizar el término como sinónimo de lo que usualmente se llama gobierno. Entonces, cuando nosotros hablamos de Estado, podemos hablar de gobierno. Entonces, podríamos decir que el gobierno ha definido diferentes maneras, pero las finanzas públicas eh, han establecido cuáles son las necesidades absolutas y las necesidades relativas. Hay una serie de clasificaciones de necesidades, pero nosotros vamos a ver esta que es generalizada y es la que dice que la primera necesidad absoluta que tiene el Estado o que tiene el gobierno es el respeto del orden constitucional y la defensa de la soberanía. Este es un aspecto completamente importante. Y luego tenemos esa necesidad relativa, que ya es la procuración de bienes y servicios para satisfacer las necesidades públicas. Y a este respecto, les pedí que leyeran el artículo 135 de nuestra Constitución Política de la República, en donde en el inciso C dice el artículo, dice, son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y las leyes de la República, el D, que es el que nos interesa a nosotros, contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita en la ley. Lógicamente, ¿cómo es que una persona contribuye al gasto público? Pues bien sencillo, pagando impuestos. Esa es la forma en la que la persona colabora con el Estado. El hombre, desde tiempos pasados, saben ustedes que tiende a vivir en sociedad. Entonces, lógicamente, ese es el segundo requerimiento del hombre, vivir en grupo o en un colectivo. Porque difícilmente puede ser atendido solitariamente el individuo, sino que lo que se va a atender es a la sociedad. La vida colectiva, la vida en sociedad, engendra necesidades diferentes. ¿Cuáles son esas necesidades diferentes? Por ejemplo, la seguridad, el transporte, las comunicaciones, el aprendizaje, etcétera. Pueden pensar ustedes en otras necesidades. Pero esas necesidades deben ser satisfechas por el Estado. Y al ser satisfechas por el Estado, adquieren el carácter de necesidades públicas. ¿Cuándo hay una necesidad pública? Cuando el individuo resuelve integrarse en una colectividad y surgen ideales comunes que primariamente son defender recíprocamente, crear normas de convivencia y velar por el acatamiento de esas normas. O sea, nosotros en sociedad no podemos vivir como salvajes, pues para eso están las leyes, para reglamentar nuestra vida en sociedad. La ciencia de las finanzas públicas es de reciente creación y su historia se remonta a la Revolución Francesa, cuando se defendió los derechos del hombre y del ciudadano y tuvo su escenario en Francia. La ciencia y las finanzas públicas hablan del fenómeno financiero en el Estado. Y ese fenómeno financiero del Estado se da desde que surge la vida en colectividad.
la vida en sociedad. El hombre deja de estar solo y pertenece a la sociedad. Y en ese momento surge la necesidad de atender necesidades de tipo colectivo, que para ser satisfechas requieren gastos, gastos que deben de ser cubiertos por el Estado, por la colectividad. Mientras mayor desarrollo va adquiriendo la solidaridad social, el fenómeno financiero público se presenta más intenso, a tal grado que en múltiples ocasiones provoca violentas crisis sociales que generan desequilibrio de las finanzas públicas. Y la repercusión de tal desequilibrio ha sido en el sistema económico de la sociedad. Nosotros no podemos cerrar los ojos y pensar que tenemos un sistema económico sano. Ya la primera acción de este gobierno en cuanto a las finanzas públicas es la contención del gasto. Y cuando hay contención del gasto es que hay más gastos que recursos. Las finanzas públicas tienen por objeto examinar cómo el Estado, en primer lugar, obtiene sus ingresos. Porque si el Estado no trabaja en adquirir ingresos, en obtener ingresos, difícilmente va a poder efectuar gastos. Y cuando el Estado efectúa los gastos es que precisamente satisface las necesidades de la población. Por eso yo les decía que el Estado no consigue dinero para guardarlo en el banco, para tener una cuenta muy grande en el banco. Al contrario, sino que consigue los ingresos y efectúa los gastos porque tiene la obligación de satisfacer las necesidades de la población. Y es importante agregar que dentro de la definición de finanzas públicas se debe tomar en cuenta las 3 etapas de la actividad financiera. En primer lugar, es la planificación o la medición de los gastos y los ingresos futuros, materializada generalmente por la figura del presupuesto público. Por eso es que el presupuesto público es un instrumento de orden para el Estado. Ahí va a poner cuánto tiene de dinero y en base a eso, cuáles los gastos que va a realizar. O sea, aquí en las finanzas públicas, el presupuesto, como en la vida de todos, si uno no tiene un presupuesto, no tiene orden en el dinero, lógicamente, ¿qué sucede? Que va a tener problemas financieros, va a tener que recurrir al préstamo si no lo hace de manera correcta. La obtención de los ingresos, lo cual implica la decisión respecto a la forma de obtenerlos, como el análisis sobre los cuales serán las consecuencias de la actividad sobre la economía en general. Y el C, que sería la inversión de tales ingresos, o sea, las erogaciones, con destinos prefijados. Actividad que también supone un análisis sobre los efectos de dichos gastos que producirán en la economía en general. O sea, todos los malos manejos de dinero en cuanto a los gastos del Estado van a incidir en la economía en general. Y todos nosotros sentimos que la economía en general no está bien. Hacemos súper, no llevamos mucho y pagamos unas cantidades estrafalarias. Queremos comprar un par de zapatos y los zapatos están carísimos. Eso es los efectos de malos manejos que producen efectos en la economía en general. Nosotros no tenemos en este momento unas finanzas sanas por todas las consecuencias que ustedes conocen. Creo que el servidor público, si ustedes están pensando en ser servidor público, qué alegre, pues tienen que tener una guía. La guía no es el enriquecimiento ilícito, sino es el prestar un buen servicio y adecuado a la población.
Aquí tenemos que son necesidades públicas. Y es importante que nosotros estemos pensando en este primer aspecto que es completamente importante. Cuando el individuo quiere integrarse en una colectividad, cuando el individuo forma parte de la sociedad, surgen ideales comunes que primariamente son los de defenderse recíprocamente, crear normas de convivencia, velar por su acatamiento, así como el medio de resolver controversias y castigar las infracciones en el mayor grado de justicia. Estos ideales, lógicamente, de la sociedad dan lugar a las necesidades públicas. Y esto es bien importante. Al estar el individuo en la sociedad, se da cuenta muy pronto la necesidad de resguardar al grupo constituido por agresiones de otros grupos. Y aquí es importante que sepamos lo que es eso. O sea, con las necesidades son de imposible satisfacción mediante esfuerzos aislados de los individuos. El ser humano asociado tiende a buscar a alguien que lo ayude en esos esfuerzos. Entonces, ¿qué es necesidad pública? La necesidad pública nace de la vida colectiva, de nuestra vida en la sociedad, en donde el gobierno realiza en beneficio de sus habitantes la satisfacción de las necesidades públicas mediante la actuación del Estado. Por eso es que nosotros, para poder cumplir con esa necesidad pública, necesitamos tener un buen gobierno. Necesitamos un gobierno que le interese no el enriquecimiento personal, sino que le interese la satisfacción de las necesidades públicas. Y lógicamente esto nos trae como resultado el hablar de servicio público. Esto es importante, hablar de servicio público. Lógicamente, cuando nosotros hablamos de servicios públicos, hay servicios que son esenciales por ser requerimientos que cada vez tienen una mayor intensidad y urgencia. La comunidad hace del Estado sin permitir su inacción o dilación. Damos tal carácter a la seguridad social, a la instrucción en sentido amplio y a la salud individual y general de los individuos. Porque yo les decía a ustedes, lógicamente que cuando no se atiende el requerimiento de salud, el resultado es muerte. O sea, no puede esperar. O sea, un niño puede no ir un año a la escuela, pero no puede dejar de ser atendido rápidamente cuando hay un requerimiento de salud, porque eso significa la muerte. Entonces, lógicamente, eso se convierte en un servicio público esencial. Entonces, ¿el servicio público qué hace? Satisfacer necesidades públicas. Y aquí nos aparece también ese concepto de gasto público. El gasto público o el egreso del Estado es la erogación dineraria que el Estado realiza en virtud de una ley para, lógicamente, satisfacer las necesidades públicas mediante la prestación de servicios. Recurso público. ¿Cuál es el recurso público? El recurso público es cuando yo pago un impuesto a la Superintendencia de Administración Tributaria, inmediatamente lo traslada al Ministerio de Finanzas Públicas y el Estado ya tiene los medios pecuniarios para que el Estado pueda afrontar las erogaciones. Por eso es que cuando se dice la Superintendencia de Administración Tributaria solo para cobrar impuestos sirve, sí, para eso fue creado. Ahora que ustedes lo van a leer, es una entidad autónoma descentralizada para poder cobrar los impuestos. Esa es su finalidad.
El desarrollo histórico de la hacienda pública. Poco se habla de prácticas financieras en la antigüedad. ¿Y por qué? ¿Cuál es cuál es su explicación? Los escritores en ese momento eran filósofos y poetas en su mayoría. Y lógicamente, al ser escritores, filósofos y poetas, no tocaron temas económicos. Pero cuando se estudian sus escritos, la gente, digamos, estudiosa de este tema, percibieron implícitamente algunos aspectos que se refieren a ellos, pero en forma muy vaga, pero muy completa. ¿Por qué? Porque esos escritos ya tenían propiedad, tenían cultivo de la tierra. Se hablaba de aparición del monopolio en oposición a la competencia. Se hablaba de la reglamentación de precios, del trabajo, de los salarios, de la falsificación de la moneda, de los pesos, las medidas, el dinero, la banca, los impuestos y programas de reforma social. Y todo esto que les he dicho son temas económicos, que lógicamente no hablaron de una manera muy general, pero sí hablaron de eso. En la antigüedad nosotros tenemos a dos personajes muy importantes, uno tal vez más conocido que ustedes y el otro no, y es Jenofonte y Aristóteles. Aristóteles nosotros lo conocemos, pero a Jenofonte no mucho. Pero ellos escribieron obras en la antigüedad y en algunos de ellos, pasajes de sus obras y en la Edad Media, pueden encontrarse algunas máximas de moral financiera, que es en las obras de los escolásticos. O sea, ellos comenzaron a hablar de moral financiera. A finales del siglo XV hubo un aumento de gastos públicos. Y lógicamente ahí lo que sucedió fueron transformaciones económicas. Y estas transformaciones económicas llamaron la atención de algunos escritores que escribieron temas de finanzas del Estado. Y ahí aparece, con estudios sobre puntos concretos, el italiano Carafà. Luego vamos a hablar lo que dice Catalina García Vizcaíno en su libro que se llama Derecho Tributario y Parte General. A mí me gusta mucho Catalina García Vizcaíno porque ella es docente de la Universidad de Uruguay. Entonces, lo que le gusta a ella es hablar de esos clásicos temas desarrollados por doctrinarios, pero desde una manera muy pedagógica, que es muy sencilla, que es lo que nos ayuda a nosotros. Ella decía que las haciendas del mundo antiguo mostraban gran heterogeneidad. O sea, ella decía, eran diferentes en cuanto a la obtención de los recursos. Las necesidades financieras eran cubiertas por prestaciones de los súbditos de los pueblos vencidos. Y aquí lo que se observaba era gran predominio de los ingresos patrimoniales. Esos ingresos patrimoniales venían de la explotación de los bienes del monarca. Por ejemplo, explotaban las minas y las tierras. Y ella apunta y dice, razón que hizo que Platón expresara, todas las guerras se hacen con el fin de obtener dinero. Eso era lo que decía. Todas las guerras que se dieron en esta etapa de la historia de la hacienda pública fue con fin de obtener dinero. Y no me dejarán mentir que en las películas que dan para la Semana Santa, donde están los romanos, los fenicios, hay luchas. Y la lucha es la obtención del patrimonio y del dinero. O sea, Platón tenía muchísima razón en estos aspectos. Luego pasamos a a la hacienda pública en la antigüedad. No hay mayor información. Solo
se habla de que probablemente hay algunas prácticas financieras en Egipto y en viejos documentos históricos de la India. O sea, en ese momento la información era vaga, pero sí se señalan que había algunas prácticas que es posible encontrar en Egipto y en la India. ¿Por qué? Los tributos carecían ahí de la relevancia que tienen ahora. Ahora tienen una relevancia muy importante, porque sin tributos, el Estado, las municipalidades no tienen el dinero para poder satisfacer las necesidades de la población. Las necesidades financieras eran cubiertas por prestaciones de los súbditos y pueblos vencidos. Los estados de la antigüedad, de características muy diferentes a los estados modernos, la riqueza se obtenía mediante la guerra y la conquista de otros pueblos. De este modo se estableció lo que se ha dado en llamar hacienda parasitaria. O sea, la hacienda parasitaria era la riqueza que se obtenía mediante la guerra y la conquista de otros pueblos. Entonces aquí volvemos a poner en afirmativo lo que decía Platón, que las guerras tenían un fin y que el fin era obtener dinero. Entonces no se les olvide ahí, por favor, poner lo que es la hacienda parasitaria. La riqueza se obtenía mediante la guerra y la conquista de otros pueblos y eso se le llamó hacienda parasitaria. Los ingresos del Estado, porque estamos hablando de hacienda parasitaria, provenían de motines de la guerra. Mientras más guerrero era el pueblo, más conquistas lograba, más riquezas obtenía. Esto se dio en Egipto 3.400 años antes de Cristo, así, al siglo V, y en la India 300 antes de Cristo al siglo V. Entonces recuerden ustedes cómo en esta etapa en la antigüedad lo que se dio fue la hacienda parasitaria. ¿Qué era la hacienda parasitaria? La riqueza se obtenía mediante la guerra y la conquista de otros pueblos. Eso recibió el nombre de hacienda parasitaria. Y aquí reafirmamos con esto donde dice, los ingresos del Estado provenían de los motines de la guerra. Mientras más guerrero era un pueblo y más conquistas lograba, más riquezas obtenía. La ubicación, Egipto, 3.400 a.C. al siglo V y la India 300 a.C. al siglo V. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Sí. Buenas noches, licenciada. Yo tengo dos dudas con respecto a una cosa de la clase pasada que no me quedó claro, que cuando usted mencionó las características de la actividad financiera. Ahora, ¿por qué no me hace un favor? Yo me quedo con usted y le explico las características de la actividad financiera, pero me deja seguir porque las dudas son de esto, porque si no nos vamos a como salir del tema. Yo con mucho gusto se lo aclaro al terminar la clase, regresamos y le digo. Está bien, licenciada, gracias. Vale. Entonces ahora la hacienda pública en la Edad Media sale del siglo V al siglo XV de la Edad Media. Si ustedes se dan cuenta, esto, la Edad Media es un prolongado periodo de la historia de la humanidad que se extiende desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta la caída de Constantinopla en 1453. La Edad Media abarca aproximadamente 1000 años de la historia de Europa. Y ahí es donde se desarrolla el feudalismo, que muchos de ustedes ya lo han oído hablar. ¿Qué es el feudalismo? Es un régimen político-social que en nada se parece al Estado moderno. El poder político queda desintegrado entre los señores feudales. Eso quiere decir que la hacienda pública en este periodo prácticamente desaparece. Y a mí siempre me gusta ponerles esto que dice el profesor chileno Manuel Matus Benavente y dice,
el imperio como derecho superior del Estado ya no existía. Su primitivo y auténtico sentido cayó en el olvido, al extremo que en el año de 1877, por un edicto, los señores feudales consagraron su propia disposición del derecho a dictar normas impositivas. Ustedes saben que aquí el impuesto, y esto lo dice un edicto de los señores feudales de 1877 y decía, el impuesto era establecido por los monarcas y los señores feudales, por lo que los tributos e impuestos se determinaban de acuerdo a las necesidades del señor feudal, por lo que no existió regulación alguna con respecto a los ingresos y los egresos del Estado. Y todo lo relativo a lo mismo se hizo en forma caprichosa. No había regulación. No había nada que regulara los ingresos y los gastos del Estado. Todo se hizo de una manera caprichosa. Aquí se confundía el patrimonio del príncipe con el patrimonio del principado. La explotación patrimonial, que era la fuente de los recursos más importantes. Se creó el sistema de regalías, contribuciones que deberían ser pagadas al soberano por concesiones generales o especiales que el rey o el príncipe otorgaba a los señores feudales. Existían las tasas que los súbditos pagaban a los señores feudales por servicios vinculados con la idea de dominio real. La Edad Media se caracteriza por presentar un fenómeno que se llama poliarquía. ¿Qué era esto? Que habían conflictos permanentes entre los reyes, los príncipes y los señores feudales. Pero esos conflictos terminaron. ¿Y cuándo terminaron? Cuando vino el Estado moderno. ¿Por qué? Porque el Estado moderno nació bajo el signo del absolutismo monárquico. O sea, aquí ya no mandaron los señores feudales, aquí mandaron los reyes y los príncipes. Un momentito, por favor. Aló, aló. Bueno, entonces la Edad Media, como les decía, aquí se recibían rentas por sus tierras, sistemas de ayuda excepcionales para reclutar mercenarios como un impuesto moderno. Eso es lo que sucedió ahí. Ahora, hacienda pública en la Edad Moderna. Esto viene del siglo XV, de los finales del siglo XV, a mediados del siglo XIX o principios del XX. Ustedes dirán, bueno, o es a mediados del siglo XIX o es a principios del XX. Lo que pasa es que así lo vieron los historiadores. Hay unos que dicen que va. O sea, lo que sí tienen definición es cuándo comienza, pero no cuándo termina, porque para unos es a mediados del siglo XIX y para otros del siglo XX. El panorama financiero se modifica profundamente. Aquí desaparece el sistema feudal y al desaparecer el sistema feudal aparece la necesidad de consolidar nuevos estados nacionales. La forma más eficaz de fortalecimiento es mediante la formación de un tesoro nacional, o sea, un tesoro del Estado en donde se guardaran todos los ingresos y se pagaran a los acreedores. El Estado moderno necesitó una organización financiera y al tener una organización financiera ejecutó las primeras actividades financieras en la aceptación estricta del término. El Estado se convierte en autónomo. Durante toda esta época se manifestó el Estado policía. O sea, ¿qué era el Estado policía? El Estado policía era ponerle en lo último mínimamente las
mínimamente lo que el Estado iba a hacer. No quería que hiciera tanta cosa como hace ahora y que no hiciera nada. Entonces, solamente cuando hablan de Estado policía, hablan de seguridad, hablan de ejército y de relaciones internacionales. Solo eso querían que hiciera el Estado, no más. Pero hoy ustedes miran un Estado que tiene demasiadas funciones, pero no las cumple. O sea, los servicios que presta son deficientes. Entonces, por eso es que ese tiempo querían que a lo mínimo el Estado cumpliera con la satisfacción de las necesidades de la población. Aquí el derecho financiero se convierte en autónomo. Durante toda esta época se manifestó el Estado policía. La evolución del Estado que derivó que el Estado moderno, aquí hay una nación, hay un Estado, en donde los medios reales de autoridad y administración, que eran de posesión privada, se transformaron en posesión pública. Porque lógicamente, al decir que en esa época se manifestó Estado policía, el Estado solo cumplía con ejército, con seguridad y con relaciones exteriores. Y lo demás ya era de propiedad pública, pero aquí hubo una modificación y lo privado se convirtió en propiedad pública. La hacienda pública en la edad contemporánea. Y aquí viene del siglo XIX o siglo XX, según el autor que se analice, en la actualidad. Hay un Estado benefactor en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pero para ubicarnos nosotros en Guatemala fue lo que sucedió a partir de la Revolución de 1944, que nos dio demasiado nos dio, y que hoy por hoy es lo que sigue sosteniendo al Estado. El Estado aquí se convierte en ente con necesidades, por lo que se amplía creando mayores necesidades. Y al ampliarse, al dejar eso del Estado policía y al querer hacer todo, aparece el déficit fiscal. Aparece donde el Estado tiene tantas necesidades, pero los recursos son tan pocos. Y lógicamente el Estado contrae obligaciones, porque así como nosotros tenemos la obligación de pagar impuestos al tenor del artículo 135D de la Constitución, el Estado debe de satisfacer las necesidades de la población. Aquí aparece el neoliberalismo que propugna por la reducción del Estado, pero se da la globalización. El Estado crea demasiadas funciones, pero no las cumple bien. Ese es el gran problema. Hoy leía yo en las noticias que va a haber contención de gasto. Cuando hay contención de gasto, hay poco dinero y se necesita hacer muchas reducciones, como cuando nosotros en nuestra familia tenemos problemas. O sea, si hay problemas económicos en la familia, procurémonos solamente de tener las funciones básicas y de ir tratando de hacer ahorritos. Pues lo mismo va a hacer el Estado. Hoy dispusieron que todos los vehículos con placa oficial no van a circular los días domingos. Solamente van a circular los días de trabajo. Ahí, ¿qué se va a ahorrar el Estado? Gasolina, reparaciones, gasto de llantas, etcétera, etcétera. Esas son las primeras medidas de contención del gasto. O sea, no, ustedes saben que la situación en el país no está bien. Compramos poco y pagamos mucho. La división de la hacienda pública, ¿cómo se divide? En esa clasificación más común que nosotros conocemos, en hacienda pública clásica y hacienda pública moderna. La hacienda pública ha evolucionado profundamente en los últimos años y hasta el nombre cambió, se llama finanzas públicas. Esta evolución no afectó solamente a los métodos técnicos, sino a la concepción misma de la hacienda pública.
a los fines que se le asigna dentro del Estado. La evolución de la hacienda pública es consecuencia y el reflejo de la evolución del Estado. La ciencia de la hacienda clásica, cuyos principios fueron enunciados por el barón Luis León Say, ese era su nombre, pero en los folletos y en todos los datos aparece como Gastón G.C. Él estaba ligado al Estado liberal, o como le llamaban los economistas discípulos de Adam Smith, al Estado policía. El principio fundamental era limitar al mínimo las actividades del Estado. Cuando se habla de Estado policía es limitar al mínimo las actividades del Estado, circunscribiéndolas en lo posible a las tradiciones, funciones de policía, de justicia, de ejército y diplomacia o relaciones exteriores, reservando todo lo demás a la actividad privada. Entonces, cuando hablamos de Estado policía, hablamos de un principio fundamental que era limitar al mínimo las actividades del Estado, circunscribiéndolas en lo posible a las tradicionales funciones de policía, justicia, ejército y diplomacia, reservando todo lo demás para la actividad privada. En el campo económico, el Estado debía de abstenerse de intervenir y dejar actuar libremente las iniciativas privadas, la libre concurrencia y las leyes del mercado. El objeto de la hacienda pública era, pues, suministrar al Estado los recursos necesarios para cubrir los gastos ocasionados. Y creo que eso no ha tenido modificación, porque el objeto de las finanzas públicas es suministrar al Estado todos los recursos para cubrir los gastos del Estado ocasionados. La hacienda pública debía ejercer la menor influencia posible sobre las haciendas privadas y la actividad de los particulares, la cual se conseguía en la medida en que los gastos públicos fueran reducidos y equilibrados con los ingresos. Hacienda pública clásica. Aseguraba la cobertura de los gastos del Estado y distribuía la carga pública con igualdad entre los súbditos. Los recursos del Estado consistían en las exacciones a los particulares y a este fenómeno se le llama carga pública. Y esto también no ha cambiado. ¿Cómo obtiene el Estado hoy por hoy los recursos? Por el dinero que le damos los particulares, por lo que nos sacan a los particulares. Y este fenómeno es la carga pública. ¿Por qué pago yo impuestos? ¿Por qué? Porque tengo carga pública. Porque al tenor del artículo 135D, yo debo de contribuir al gasto público. Y cuando yo le doy los recursos al Estado es porque tengo una carga pública. ¿Por qué significa una carga para el Estado? La que se traduce en la creación de tributos que la población tiene que pagar y que le son devueltos por medio de los servicios públicos. Por eso es que cuando el Estado no cumple con proporcionarlo todas esas satisfacciones de la población, ya entramos en conflicto. Porque si nosotros pagamos por una norma constitucional, el Estado también tiene obligación por otra norma constitucional de satisfacer las necesidades de la población. Entonces, esto es como que ustedes partan un limón y para unirlo necesitan las dos partes. Pero si solo uno paga impuestos y el otro no cumple con su obligación, la situación ya se torna un poco difícil. La paradoja de la hacienda clásica es que hay gastos que tiene el Estado y que hay necesidad de cubrirlos. Ahora, ¿qué pasa en la hacienda pública moderna? Aquí se da un ensanchamiento del Estado, o sea, hay un estiramiento del Estado. O sea, ¿por qué se da ese ensanchamiento? Por el crecimiento del Estado. Y cuando el Estado crece, se produce la transformación de técnicas financieras clásicas. La transformación de la técnica del impuesto bajo la influencia del intervencionismo
es sin lugar a dudas la más conocida. ¿Qué pasa en el intervencionismo? Que el Estado se vio obligado a intervenir para evitar abusos, disminuir la inquietud social por los gastos bélicos y erogaciones de tipo social como son pensiones por invalidez, socorro a desocupados, aumentó la necesidad de mayores tributos como por ejemplo la progresividad de la imposición a la renta, gravámenes a las herencias, tuvieron gran importancia los gravámenes extrafiscales, derechos aduaneros, proteccionistas, gravamen al celibato, estímulo a las familias numerosas. Aquí el Estado no asumió un papel directivo en la economía. La intervención fue accidental y no se propuso alterar el régimen económico, sino solamente sus efectos. ¿Qué ciencias estudian la hacienda pública? En primer lugar, la sociología. Ustedes saben que la sociología es parte de las ciencias sociales, que estudia el desarrollo, la estructura y la función de la sociedad. Estudia al hombre en su entorno. Y es importante porque para poder definir las políticas que deben aplicarse, tenemos que estar auxiliados por la sociología. ¿Qué relación tiene la sociología con la hacienda pública? Pues ya dijimos, estudia al hombre en su entorno. Y si estudia al hombre en su entorno, ¿qué eso quiere decir? Estudia al hombre en la sociedad. A través de la sociología podemos definir estrategias financieras de los estados que lleguen precisamente a la sociedad y que proteja al hombre como componente de esa sociedad. La economía. La economía es una ciencia social que estudia la economía. La economía estudia los procesos de producción, la distribución, la comercialización y el consumo de bienes y servicios, así como la administración adecuada de los bienes. Guillermo Cabanelas nos dice que la economía es el estudio de los medios empleados por el hombre para estructurar los recursos de la naturaleza, los progresos culturales y su propio esfuerzo laboral para crear, sostener y proseguir fomentando su bienestar material. Ahora, la relación con la hacienda pública. Aquí se determina el alcance e impacto de las cargas tributarias y la distribución del gasto público. El derecho. Ustedes dirán, ¿y por qué tenemos que ver nosotros con hacienda pública? Bueno, porque nosotros tenemos una ciencia social que designa el conjunto de reglas de conducta que ordenan y regulan la convivencia de los hombres en la sociedad. ¿Por qué no se pueden seguir trompaceando en la facultad y asustando a todos? Porque hay normas de convivencia. Y lógicamente, quien no cumple esas normas de convivencia está en el campo penal. Y en el campo penal va a ser sancionado. Entonces, lógicamente, al haber aquí, es importante porque mediante la imposición de acciones y abstenciones, por medio de las normas que organizan la convivencia de los hombres con los demás. Usted no va a pagar impuestos, muy bien. Pues usted va a ser objeto de un proceso, lo vamos a castigar, porque usted tiene que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque nuestra norma constitucional así lo dice. Entonces, si usted está entre ese hecho generador, tiene definitivamente que pagarlos. Cabanelas, ¿qué nos dice? Cabanelas nos dice que el derecho es general, irrenunciable y sin efecto retroactivo por lo común. Y él también nos dice cuál es esa relación que tienen con la hacienda pública. Determina las normas que regularán la actividad financiera del Estado en todas sus fases, así como los principios constitucionales que lo rigen. Yo les dije que así como el derecho penal tiene sus principios fundamentales, nosotros tenemos nuestros principios fundamentales
dentro de nuestra norma constitucional. Por eso es esa relación entre el derecho y la hacienda pública. La ciencia política. Bueno, la ciencia política es una ciencia, valga la redundancia, que estudia el conocimiento de las cosas y sus causas. Aquí nos da un concepto de política, Cabanelas, y quien le da el concepto es Brugge, y dice, es una ciencia que determina las funciones del Estado dentro de la sociedad, de que es representante y la sociedad universal de los estados a que pertenece, así como los medios para la recta consecución de las funciones mismas. Entonces, ¿qué es ciencia política? Porque si ya vimos lo que es ciencia, ¿qué es ciencia política? Es la disciplina cuyo objetivo es el estudio sistemático del gobierno en su sentido amplio. Entonces, si nosotros estamos estudiando sistemáticamente al gobierno, tenemos que saber y tenemos que tener esa relación, ¿para qué? Para poder satisfacer las necesidades de la población. ¿Cuál es esa relación de la hacienda pública con las políticas financieras del Estado y su impacto en la sociedad? Porque hay un control político de las mismas. Aquí yo para impartir esta clase usé el diccionario de Cabanelas, usé un libro que se llama Finanzas Públicas Mexicanas de Ernesto Flores Zavala y usé el manual de las finanzas públicas de Héctor Villegas. Y ahorita nos vamos a regresar con la compañera que me dice que quería ver características de qué, perdón. ¿Alguien me dijo que no le había quedado claro las características de qué, perdone? Bueno, no está. ¿Las características de qué, perdone? Lida, si mi no mal recuerdo, fue sobre las finanzas. Bueno, pero no De la está clase ella. anterior. Me temo, no sé, licenciada, perdón. Por eso, la persona que tenía la duda, ¿está por ahí? Sí, yo. Ya me llamaron por teléfono, ya estoy por ahí. Disculpe, licenciada. Mire, ¿De qué era? En las características de la actividad financiera, en el número 1, se trata de una actividad pública y usted dijo que era desde dos puntos de vista. Desde el sujeto activo y pasivo. ¿Cuál es el sujeto pasivo? Ah, esa es la duda que tiene. Sí. El sujeto pasivo es el contribuyente y el sujeto activo es el Estado. Ah, va. O sea, eso son los dos sujetos que intervienen en la relación jurídica tributaria. ¿Por qué es el sujeto activo el Estado? Porque es el que nos cobra, es el que nos obliga al pago de los impuestos. ¿Por qué? Porque hace uso del poder imperio del Estado y eso no lo tiene nadie. ¿Y el pasivo quién es? El contribuyente, el que está obligado a pagar sus impuestos. Y gracias, Ligda. Y mi siguiente duda era para corroborar los fines que tiene la actividad del Estado. Los fines que tiene la actividad del Estado es la satisfacción obtener ingresos. Ajá, dígame. El primero es obtener ingresos y el segundo es efectuar el gasto público, ¿así es? Sí, exacto. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de la población. Esas eran mis dudas, gracias, licenciada. Vale. Vamos a continuar entonces ahora derecho financiero para dejar las dos secciones iguales. ¿Qué vamos a ver del derecho financiero? Vamos a ver contenido, vamos a ver definiciones, vamos a ver características, vamos a ver que el derecho financiero es una rama del derecho público, vamos a ver el poder financiero, cómo se divide el derecho financiero, que es en derecho tributario, derecho presupuestario, derecho patrimonial del Estado y derecho monetario. ¿Qué contenido es el que tiene el derecho financiero? Y aquí vamos a tomar en cuenta lo que dice Héctor Villegas en su libro de curso de finanzas públicas. Y él, en primer lugar, dice que el contenido
del derecho financiero, en primer lugar está la regulación jurídica del presupuesto. Él dice que el presupuesto, que es un tema que vamos a estudiar nosotros más adelante, es el instrumento legal por medio del cual se calcula y se autorizan los gastos y se prevé los ingresos para solventarlo, determinando las respectivas atribuciones de los órganos del Estado en la gestión financiera. Es más, el presupuesto del Estado es aprobado por el Congreso de la República. ¿Se recuerdan que últimamente hubo una gran discusión en los meses de noviembre y diciembre del presupuesto público? Aprobaron un presupuesto que era tan monstruoso, tan fuera de la realidad, que ¿qué fue lo que pasó? Que la Corte de Constitucionalidad lo declaró inconstitucional. ¿Y qué fue lo que ahora qué presupuesto nos rige? El presupuesto del año pasado, pudiendo hacer un poco lógicamente de cambios en el presupuesto. Pero el presupuesto es importantísimo porque tiene dos grandes, digamos, partidas: ingresos y gastos. Si yo no tengo el dinero, no puedo efectuar los gastos. Entonces es importantísima la regulación jurídica del presupuesto. También dice que dentro del contenido del derecho financiero debe de estar la regulación legal del tributo. Dentro de la regulación legal del tributo, recuerden ustedes que, de acuerdo al Código Tributario, el tributo se divide en impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Eso quiere decir que las relaciones concernientes a la tributación en general integran un sector específico y ese sector específico se llama derecho tributario. Luego nos habla de la regulación del patrimonio del Estado. Él dice que también debe estar dentro del contenido del derecho financiero esta regulación de la administración jurídica del patrimonio del Estado o gestión patrimonial, pero este tema tiene sus aristas y es que es muy importante señalar que la inclusión de este sector jurídico dentro del derecho financiero es discutible, puesto que para algunos estudiosos del derecho financiero, la regulación jurídica del patrimonio no integra el derecho financiero, sino aquella parte del derecho administrativo que disciplina la actividad privada de los entes públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que incluir dentro del contenido del derecho financiero la regulación jurídica del patrimonio tiene una observación y es muy discutible porque hay quienes consideran que es aquella parte del derecho administrativo que disciplina la actividad privada de los entes públicos. Luego está la regulación jurídica del crédito público. Recuérdense ustedes que el Estado no solo obtiene los recursos de los impuestos. Cuando ya los impuestos no le alcanzan, tiene que echar la mano del crédito público. Aquí esto se refiere a la regulación legal de todos los aspectos que se refieren al crédito público, que está formada por todas las normas jurídicas que disciplinan las múltiples relaciones que surgen entre el Estado y los prestamistas, cuando el Estado utiliza los fondos que provienen del crédito público. Luego, la regulación de la moneda. Recuerden ustedes que cuando nosotros miremos la ley del Banco de Guatemala, vamos a ver la política monetaria, cambiaria y crediticia. Y lógicamente, si vamos a ver la actividad monetaria, estamos hablando de la moneda. O sea, se refiere al conjunto de normas jurídico-económicas que están relacionadas con la moneda y que constituye el derecho monetario de reciente creación. Pero a este contenido, Matus Benavente le agrega otras, y Matus Benavente dice la teoría financiera. Él dice que para su estudio y conocimiento y para que se pueda crear, modificar e interpretar la norma financiera y así poder aplicarla, hay que saber teoría financiera. No se concibe que se pueda crear e interpretar normas de derecho financiero sin teoría financiera.
Los legisladores, para poder crear la ley financiera, deben de conocer la teoría financiera. Lo básico, por ejemplo, imagínense ustedes que en el último periodo, los últimos tiempos de Otto Pérez Molina, ya cuando el gobierno va terminando, metieron la creación de un impuesto en la telefonía en el presupuesto. En el presupuesto no puede ir eso. Si ellos hubieran conocido la ley financiera y la teoría financiera, nunca lo hubieran puesto así. ¿Y qué fue lo que pasó? La Corte de Constitucionalidad lo declaró inconstitucional y ya no se cobró el impuesto. Los magistrados de lo contencioso administrativo deben de conocer la teoría financiera. ¿Para qué la deben de conocer? Para aplicar la ley financiera. Los empleados administrativos para resolver deben de conocer las leyes financieras. Los notarios también deben de conocer las leyes tributarias, la teoría financiera para poder interpretar las mismas. Ustedes, en el ejercicio de la profesión, en el ejercicio del notariado, tienen que conocer la teoría financiera. ¿Cómo van a cobrar impuestos si no saben la teoría financiera y no pueden interpretar las mismas? O sea, de nada les sirve hacer una gran escritura de compraventa si no pagan el impuesto, si no se le inscriben en el registro de la propiedad. Luego él decía que debe de conocerse la organización financiera del Estado. Por eso es que nosotros vamos a conocer ahora Superintendencia de Administración Tributaria, Banco de Guatemala, Contraloría de Cuentas, Junta Monetaria, porque es importantísimo esto. Vamos a hablar del presupuesto, vamos a conocer la Dirección General del Presupuesto. Entonces, la Organización Financiera del Estado tiene por objeto el estudio de las bases constitucionales del derecho financiero, así como las instituciones creadas para la recepción, administración, empleo, fiscalización de los recursos públicos y como consecuencia conocer los órganos administrativos donde se realiza la actividad financiera. ¿Dónde se realiza? Banco de Guatemala. Primero, Superintendencia de Administración Tributaria. Banco de Guatemala, Ministerio de Finanzas Públicas, los órganos fiscalizadores, la Contraloría de Cuentas y la Junta Monetaria. Otro tema que debería de estar era la relación entre el Estado y los sujetos pasivos de la obligación tributaria. Aquí es importante porque muchas veces se confunde relación jurídica tributaria con obligación tributaria. Y no siempre esa relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo genera obligación tributaria. No siempre. Entonces, por eso nosotros no podemos decir que es lo mismo relación jurídica tributaria y obligación tributaria. De la relación de los sujetos, de la relación jurídica tributaria que es sujeto activo al Estado, sujeto pasivo al contribuyente, muchas veces surge la obligación tributaria, pero otras no. Algunos tratadistas estudiados por nosotros se refieren a esa diferencia y agregan que es erróneo atribuirles el mismo significado, porque son dos conceptos completamente diferentes. Es importante determinar que puede existir la relación jurídica tributaria sin que exista obligación tributaria. Es por medio de la obligación tributaria que se establece el vínculo entre Estado y los contribuyentes, separando claramente los derechos y obligaciones del contribuyente frente al Estado y al Estado frente al contribuyente, los cuales son regulados por el derecho financiero. Además, las garantías y procedimientos que puedan o tienen derecho los contribuyentes frente al Estado o viceversa. Para entender esto de la manera más clara, vamos a poner el ejemplo. Juan Pérez. Juan Pérez es abogado y notario. Juan Pérez es abogado y notario y se dedica al ejercicio liberal de la profesión, que se encuentra gravada por la ley del impuesto sobre la renta. De esta manera surge entre el Estado y el abogado Juan Pérez relaciones de carácter tributario. Se deben una serie de obligaciones que serán cumplidas aun cuando Juan Pérez nunca llegue a coincidir con la situación prevista por la ley para que nazca la obligación tributaria.
Otro aspecto que debe de ser es que las relaciones que se originan entre los particulares derivadas de los impuestos. Estas relaciones entre los contribuyentes surgen generalmente en la legislación financiera y tributaria, con el objeto de asegurarse el cumplimiento de la obligación tributaria y como consecuencia se genera la captación y los recursos. Entonces, ese es otro tema que considera que debe de incluirse aquí. Esa relación que se da entre los particulares derivadas de los impuestos. Y esto es con el objeto de asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria y la consecuencia se genera la captación y los recursos. Nos quedamos aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Buenas noches, licenciada, mucho gusto. Me presento. Buenas noches. Solo con una consulta con respecto al material que usted está compartiendo ahorita, las diapositivas. ¿En algún momento usted nos las puede brindar, licenciada, para poder tener el material y poder estudiar de ello? No, fíjese que se supone que ahorita que yo las voy pasando, ustedes van copiando. Entonces nunca las doy, porque lo que pasa es que yo voy hablando cada vez que esto es lo mínimo, pero yo les voy repitiendo cosas. Entonces no las tengo iguales siempre. Gracias, lo que pasa es que hay veces que sí es como muy rápido, entonces no da tiempo de copiar todo, por eso le preguntaba, pero muchas gracias. No se preocupe. ¿Alguna otra pregunta? Ligda, una pregunta. Lo que pasa es que fíjese que la clase yo la siento que es muy rápida, Ligda, y para la comprensión de varios compañeros y también la mía, ¿verdad? Bueno, entonces voy a ir más rápido, voy a ir más lento a la próxima vez para que no tengan ese inconveniente. Gracias, licenciada. No tengan pena. Por las condiciones de la facultad, vamos a ser muy claros. Realmente estas situaciones de la facultad se están poniendo tremendamente difíciles en cuanto a la cantidad de alumnos que hay. Entonces yo voy a aprovechar cuando estemos por Zoom para ir dándole los puntos y que ustedes puedan lógicamente ir copiando aquí las diapositivas. Un libro para reforzar. Yo aquí en el primer tema ya les di 3 libros donde están los temas. Les dije que había usado Cabanelas, Héctor Villegas y otro en el tema cuando se los di. Ya luego les voy a decir dónde vi el otro. Voy a ir un poquito más despacio, así evitamos ese tipo de problemas. ¿Qué vamos a hacer el día martes que ya nos toca ir a la facultad? Realmente, como les repito, las condiciones son tremendísimas para todos. Yo creo que parte de la ronquera que yo tengo es esto, pero ni modo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar en la facultad. Dice, ¿qué más libro quieren? Bueno, entonces, luego, ¿qué vamos a hacer en la facultad? Vamos a trabajar los laboratorios, porque eso lo podemos trabajar fácilmente. Exactamente. Mucha gente en las clases. Eso es, ojalá que ahorita que regresemos hayan solucionado el problema. Eso espero, porque si no, era preferible que nos quedáramos así, solo a los exámenes en 2 días, pero primero Dios que ya solucionaron este problema. Entonces, sí, Diego Hernández, ¿qué manda? Ligda, buenas noches. Pues en relación a eso yo lo veo bien complicado, hasta me atrevería a pensar de que van a haber personas nuevas en la clase. ¿Nuevas? Yo me atrevería a pensar, espero equivocarme, pero sí, la situación a como pinta está compleja, Ligda, porque sí habemos bastantes en el salón y yo creo que la mejor forma de poder sobrellevar la cantidad, como usted lo mencionaba, es a través de hacerlo en línea. Yo creo que sí, yo creo lo mismo que usted. En algún momento yo pensé que iban a decir, como dijeron, una parte se va virtual y otra presencial, y se van alternando. Pensé que iban a dividir la clase en 2
Y como habían prometido internet en todas las clases y cámaras y audio y el cielo y la tierra, a la hora de la hora fue muy distinta la percepción, porque igual nos agarraron a todos en clase presencial y a todos al mismo tiempo en línea. Entonces sí es más dificultad en el proceso. Bueno, mire, yo espero que ya lo hagan, mire, por lo menos aquí dice habilitar fin de semana. Eso sí ya no nos toca a nosotros, eso es otra situación. Lo que vamos a ver nosotros es la cantidad de gente que tenemos. Esperemos llegar al día martes allá y vamos a ver cómo estamos. Si no, yo les prometo que yo voy a hablar con el decano y le voy a decir que nos permitan quedarnos así y que solo los exámenes los vayamos a hacer a la facultad, porque las condiciones son tremendísimas, ¿verdad? Aunque dicen aquí que después de la Semana Santa ya estaba así, pero para la Semana Santa falta demasiado. Ligda, pero eso tampoco es garantía, porque el 100% de los que estamos acá, de alguna forma adquirimos disciplina en continuar y mantenernos a pesar de las circunstancias. Entonces, quizás hace unos 4 años atrás sí era muy válido por el concepto de huelga de dolores, perder el tiempo, la talacha. Entonces, como que el incentivo ya no es el mismo. No, ya no. Entonces, yo lo veo un poco más difícil, e incluso algunas personas decían que después del primer parcial, porque nos la iban a complicar, iba a salir bastante gente. Yo me temo que no va a ser de esa forma, porque ya todos venimos con un ritmo de que tenemos que estudiar y creo que eso sí es bueno, muy saludable para todo el grupo. Así es. Pero muy difícilmente creo que hay muchas personas que estén perdiendo el tiempo en esta instancia. Sí. Mire, por eso esperemos, porque yo sé que es difícil para ustedes, si les soy honesta, difícil para mí también. Entonces, esperemos a llegar el día martes y ahí miraremos, si no yo me voy a comunicar con el decano y le voy a explicar, pues, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Ligda, por si en caso dado, pues yo hablo por mí, espero que varios compañeros se apunten. Si en caso dado usted necesita el apoyo por escrito, pues cuente conmigo. Muchas gracias. Yo les voy a decir, yo creo que el decano está en la mayor situación de ayudarnos. Entonces déjenme, vamos a hablar con ellos, a ver qué nos dice. Primero Dios, el martes ya las condiciones ya sean diferentes. Yo entiendo, dice, le rompieron su mochila por entrar a la clase, sí tiene toda la razón. La verdad es que todos vimos las condiciones, pues. O sea, yo creo que está de más decir eso si todos lo pasamos. Yo también no crean que a mí no me daña, pues yo no puedo hacer mayor cosa en la cátedra porque no me puedo menear, pero tampoco puedo sacar a los estudiantes que están ahí. O sea, es un verdadero problema. Entonces esperemos el martes a ver qué pasa y entonces yo creo que las autoridades tienen que tomar una definición, ¿verdad? Pasen feliz noche, gusto de saludarlos. Voy a ir más suave. Buenas noches. Voy a ir más Feliz noche, Ligda. Adiós.